Bienvenidos al camino del Yo Soy. En este capítulo, haremos un breve resumen sobre la ley de correspondencia. Está ubicada en el segundo lugar, dentro de las 7 leyes universales. Te contaremos de qué se trata y cómo poder aplicarlas en tu vida diaria y en quién eres. Te recomendamos que a medida que vayas viendo cada uno de nuestros videos, puedas tomar nota de lo que te sea útil. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Bienvenidos al camino del Yo Soy. En el video de hoy veremos la segunda ley que corresponde a las 7 leyes del universo. Esta ley se denomina ley de correspondencia y dice lo siguiente: como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Habíamos visto en el video anterior la ley de mentalismo, que decía que todo es mente, el universo es mental. Aquí podremos continuar complementando lo que sería el concepto de las leyes. Habíamos visto que somos energía inteligente, con voluntad propia y libre albedrío. Si no lo viste el video, te dejamos el link arriba a la derecha para que puedas verlo cuando quieras. Ahora veamos lo siguiente. Somos parte de la gran conciencia universal. Si como es arriba, es abajo, entonces, ¿por qué no? Como es adentro, es afuera. La ley de correspondencia nos deja un claro mensaje muy importante. Estamos hechos a imagen y semejanza de esa gran conciencia universal, siendo mente, cuerpo y espíritu. Entonces, como es nuestra mente, será nuestro cuerpo, y como seamos por dentro, será nuestro entorno, y lo que podamos atraer en nuestro presente y futuro. ¿Por qué? Como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, es un claro mensaje de que todos nosotros y lo que existe en este planeta está interconectado con todo lo que es y existe en el universo. Somos parte de un todo absoluto. El universo no nos condena o clasifica como seres involucionados o evolucionados, mejores o peores. Simplemente somos y existimos en un presente eterno. Tu universo interno se manifiesta simplemente en el exterior, en este plano de vida que nos encontramos actualmente. Tú evolucionas y el universo evoluciona. Si tu universo interior se modifica, tu entorno se modifica. Tu existencia estará en el entorno específico, a tu nivel evolutivo. No se puede llegar a ser, porque no es cuestión con solo creer. En cambio, tú puedes convertirte en algo superior o mejor a lo que tu esencia considere experimentar. Para esto, es necesario tomar conciencia de quién eres. Por eso el camino es gradual y ascendente. Veamos enfocando esta ley en lo individual y personal. Como es arriba es abajo, entonces como es la mente, es el cuerpo. Como es adentro es afuera, entonces tu vida será el resultado de tu mundo interno. Es muy importante saber que eres un ser inteligente. Tú mismo puedes adquirir la conciencia de ser quien quieras ser y convertirte en eso que deseas. Si lo que refleja tu vida no es lo que esperabas, entonces deberás trabajar sobre ti mismo, porque hay partes de ti mismo que no estás viendo o siendo consciente, que existen al mismo tiempo que las partes de ti que sí reconoces. Pero no te preocupes, a medida que avancemos con estos conocimientos, verás más claro todo y empezarás a ver cosas muy interesantes en tu vida que podrás modificar y mejorar. Y para eso estamos aquí, para ayudarte. Cada uno de nosotros genera un campo energético que vibra a un cierto nivel, en el cual genera un entorno que es acorde a lo que somos y existimos. Si estos videos han llegado a tu vida, es porque seguramente tu realidad no es lo que esperabas, o no es lo que has querido, o mejor todavía, es momento de que la vida te acerque mayores revelaciones, y llegó el momento de un cambio, para que esta información llegue a tu vida. Porque nada está destinado al azar.
No hay recetas magistrales, no hay aparatos especiales, ni palabras mágicas. Y cuando tú decidas el cambio, deberás estar preparado para afrontar los procesos necesarios. El despertar individual y autodescubrirse a sí mismo requiere trabajar con tu ser. Trabajar con quien eres requiere de poder ver tu propio origen. Requiere ver y admitir lo peor y lo mejor de quién eres. Generalmente esos momentos pasados dolorosos que siguen en tu conciencia, y sigues recordándolos o sigues reviviendo, continúan en este presente y siguen existiendo. Esto quiere decir que siguen teniendo una carga energética muy fuerte, o sea, que también están vivos en tu universo interno. Y eso que eres por dentro se reflejará como un espejo. Si continúan en el ahora, entonces estarás creando que esas partes del pasado sigan en tu presente, proyectándose en un futuro. Queremos poder ayudarte con un ejercicio que es extremadamente útil para poder trascender en la toma de conciencia y así conocerte un poco más en cómo está conformado tu universo interno. Es fundamental el poder de la escritura. Cuando tú escribes todo lo que pasa dentro tuyo, estás decretando que eres y por qué eres quien eres. Anímate al desafío. No te limites a poner en palabras todo eso que quiera salir dentro de ti. Empieza con el lado negativo tuyo. Todas tus desaprobaciones, odio, envidia, desamor, dolor, todo lo que se pueda manifestar desde tu interior. Deja salir todo, absolutamente todo lo que necesites reflejar en tus escritos. Si tiene que ser 1000 hojas, no importa, deja que todo salga. Si tienen que ser meses, deja que sea el tiempo que necesites. Es un trabajo íntimo y personal. Pero trata de ser sincero con tu ser, porque si no lo eres, no podrás ayudarte completamente. Cuando sientas dentro tuyo que ha sido suficiente, léelo. Analízalo. Verás y te darás cuenta que todo eso convive en ti. Y que ese universo interno es parte de ti. Esas energías en forma de pensamientos y sentimientos tienen una vibración. Y están contenidas dentro de tu ser. Cuando las energías tienen una carga emocional, entonces tienen una carga emotiva. No te olvides de esto último. El pensamiento con un cierto grado de carga emotiva genera acción, genera una vibración. La idea de este ejercicio no es que juzgues lo que has escrito, por el contrario. Analízalo y toma conciencia de que esto también convive dentro tuyo. Y al escribirlo, estarás aprendiendo a saber que vibras, y también quitarte un poco de peso de todo ello. Y queremos que sepas que tú, en el momento que llegaste a esta vida, no poseías todo esto. Y por consiguiente puedes cambiarlo. Tu alma es pura e inteligente, y a tu tiempo y ritmo, deberás decidir cuándo deberás dejar de vibrar eso que consideres que debe irse. Debemos respetar nuestros tiempos, y aprender a observarnos es un trabajo diario. Inclusive puedas elegir volver a escribir o se te haga un hábito. La importancia de conocerse y saber cómo es adentro y arriba, o sea nuestra mente, es un paso fundamental para saber quiénes somos, y desde allí, empezar a decidir en quién nos queremos convertir. Cuando puedas soltar cosas que te hacen daño, y paso a paso empieces a comprender las leyes universales, empezarás a convertirte en quien quieres, y elegir tu propio desarrollo. Además comprenderás que estás haciendo un aporte al universo, solamente con tu crecimiento personal. Irás descubriendo el porqué de todo esto a medida que sigamos avanzando. La ley de correspondencia se define muy clara. Es lo que corresponde, es lo que es y existe. Entonces nosotros, en este momento es lo que somos, es lo que correspondemos ser y estar. Por esto, es fundamental tomar conocimiento de cómo es adentro, de cómo es arriba y abajo, y de cómo es fuera de tu ser. Irás descubriendo el porqué de todo esto, a medida que sigamos avanzando. Te iremos mostrando cada ley, te explicaremos cada una de ellas, y qué elementos están relacionados al mismo tiempo. Comprender la ley de correspondencia, aplicada en nosotros mismos, requiere poder entender varios conceptos. Debes saber que todo proceso tiene su tiempo de adaptación y requiere dedicación, esfuerzo y comprensión. Todo en este universo proviene del mismo lugar. Y todos somos únicos, no existen iguales. Todos tenemos un estado de evolución diferente, en diferente grado y en diferente ritmo.
estamos experimentando de diferentes maneras e interactuando todo el tiempo. Todos somos iguales, pero en diferente nivel evolutivo. Más allá del tiempo y la forma en que cada uno de nosotros avance, ninguno es mejor que otro. Y todos podremos lograr los mismos resultados. No es realmente importante cuánto tiempo te tome o cuánto te cueste poder avanzar y evolucionar en esta vida. Lo importante es que nunca te abandones y des tu camino o tu vida por perdida. Que puedas comprender que siempre es posible y que toda adversidad, todo obstáculo es solo temporal y una oportunidad de descubrir tu fortaleza. Nada ni nadie jamás podrá limitar tu potencial, tus capacidades y todo lo que puedas descubrir y quién eres. Nos gustaría saber qué piensas al respecto. Si te gustan nuestros videos, por favor haz clic en me gusta y en la campanita, para que puedas recibir notificaciones cuando publiquemos un nuevo contenido. Además nos ayudarás a que el canal pueda llegar a más personas que lo puedan necesitar. Hasta el próximo video. Y gracias por formar parte del camino del Yo Soy.